¿Alguna vez te has detenido a pensar que toda tu vida podría estar siendo controlada por un pensamiento que ni siquiera es tuyo? La verdad es dura, pero debe decirse: quien no domina su propia mente termina siendo esclavo de sus impulsos, de las opiniones de los demás y del miedo al fracaso. Y lo peor, vive en automático, repitiendo los mismos errores año tras año. Pero, ¿y si te dijera que existe un camino real para cambiar ese destino? En este video vas a descubrir cómo desarrollar una autodisciplina inquebrantable y construir, desde adentro hacia afuera, una mentalidad capaz de convertir el fracaso en combustible. Así que dale like, suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí, nadie te lo ha enseñado antes. La importancia de dominar la mente. Una mente indisciplinada es como una casa sin puertas. Cualquier pensamiento entra, se acomoda y empieza a mandar. Quien no domina su mente vive a merced de los miedos, de las opiniones ajenas y de las circunstancias externas. Es como intentar conducir un auto con el volante suelto. La vida avanza, pero tú no eliges hacia dónde va. El verdadero poder empieza cuando decides cuidar tu propio jardín mental. Y eso requiere vigilancia constante sobre lo que piensas, sientes y crees. Dominar la mente no significa controlarlo todo, sino elegir conscientemente qué vas a alimentar. ¿Pensaste en rendirte? Sustitúyelo por una afirmación como: soy más fuerte que este desafío. Eso es reprogramación mental en acción. Una sugerencia sencilla: empieza el día diciendo en voz alta 3 frases de poder. Eso crea una dirección emocional desde temprano, porque al final, o tú gobiernas tus pensamientos, o ellos seguirán gobernándote a ti. Y ahí es donde entra la siguiente clave: disciplina interna como clave del éxito. La disciplina interna es lo que separa a quienes solo sueñan de quienes realmente hacen que las cosas sucedan. Mientras muchos esperan a que llegue la motivación, los que alcanzan resultados ya están en movimiento, actuando incluso sin ganas. La autodisciplina es como un músculo invisible que te empuja hacia adelante cuando todo a tu alrededor te dice que te detengas. Grandes figuras de la historia como Thomas Edison o Kobe Bryant tenían esto en común: hacían lo que había que hacer todos los días. No por impulso, sino por decisión. Esa disciplina no es magia, se entrena. Empieza con cosas pequeñas como levantarse a la hora acordada, cumplir una meta simple o mantener tu palabra. ¿Un ejemplo práctico? Establece una rutina de éxito con 3 hábitos diarios innegociables. Leer durante 15 minutos, practicar 5 minutos de silencio consciente y escribir una meta para el día. Eso crea un ancla mental poderosa. Y cuando empiezas a alinear tus acciones con tu propósito, incluso sin motivación, algo mucho más grande comienza a despertar dentro de ti: el poder de los pensamientos y el cultivo mental. Cada pensamiento es una semilla, y la mente es el suelo donde crece. Si siembras duda, cosecharás inseguridad, pero si plantas valentía y fe, tarde o temprano la cosecha será de oportunidades. Por eso, cuidar lo que piensas es tan importante como cuidar lo que comes. Aquello que alimentas con frecuencia, ya sea el miedo o la confianza, terminará apoderándose de tu interior. Y cuando eso sucede, todo a tu alrededor empieza a cambiar sin que te des cuenta. Cultivar un jardín mental fuerte requiere atención diaria. Un buen comienzo es anotar los pensamientos que más se repiten en tu mente durante el día. Si la mayoría son negativos, transforma cada uno en una frase positiva y poderosa. Por ejemplo, cambia "nunca lo logro" por "estoy en proceso de evolución". Suena simple, pero es profundo. La mente comienza a entender que tú estás al mando, y cuando tomas ese control, algo extraordinario ocurre al aprender a usar ese poder de manera intencional. Si este contenido te está haciendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a compartir esta luz. Haz clic en el botón de like,
Eso le dice al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Déjame un comentario que diga: soy dueño de mi mente y atraigo prosperidad todos los días. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos de esta jornada. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están buscando prosperidad bíblica y dominio personal. Y si este video llegó a ti, no es casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora sigamos, porque el próximo secreto va a influir directamente en tus decisiones. Visualización y enfoque intencional. La mente es una pantalla creativa. Todo lo que visualizas con claridad tiene el poder de manifestarse. Visualizar tus objetivos, sentir la emoción de haberlos alcanzado y repetir eso con frecuencia. Es como entregarle un mapa claro al subconsciente. Los atletas de alto rendimiento lo hacen antes de competir, los empresarios antes de cerrar contratos, e incluso los escritores antes de escribir una sola palabra. La visualización creativa no es solo un sueño, es entrenamiento mental con intención. Y cuanto más vívida sea la imagen, más poderosa se vuelve. ¿Quieres aplicarlo en tu día a día? Haz esto. Antes de dormir, cierra los ojos por 3 minutos e imagina tu vida ideal, con detalles, olores, sonidos, emociones. Visualízate con salud, paz y éxito. Esta práctica alimenta tu conciencia de prosperidad y reorganiza tu energía interior. Y si aparece un pensamiento negativo en medio de eso, sustitúyelo por una imagen de victoria, un trofeo, un abrazo, una meta cumplida. Porque cuando tu mente aprende a visualizar el destino, comienza a abrir caminos para llegar hasta él. Declaración diaria del propósito. Despertar y afirmar tu propósito es como encender un faro interior antes de salir al mar de la vida. Cuando declaras en voz alta lo que deseas construir, algo se alinea entre la mente y el espíritu. Napoleon Hill decía que repetir tus metas con emoción moldea el subconsciente. Y es cierto, es como si la mente empezara a filtrar lo que realmente importa y a eliminar lo que distrae. La afirmación diaria se convierte en una brújula en medio del caos. Una práctica poderosa es escribir tu propósito en una frase corta, directa y llena de fuerza. Por ejemplo, estoy construyendo una vida de libertad, propósito y abundancia. Repite esta frase cada mañana y cada noche, con fe, con firmeza, como si ya lo estuvieras viviendo. La repetición convierte la creencia en certeza, y la certeza se transforma en actitud. Incluso en los días difíciles, esa frase resonará en tu mente como un recordatorio. Tienes un destino, y no puedes detenerte ahora. Sobre todo cuando comienzas a entender el poder del esfuerzo que va más allá de lo esperado. El valor del esfuerzo extra. Hay un abismo entre hacer lo mínimo y entregar algo con excelencia. La mayoría de las personas se detiene en lo obligatorio, pero quienes se destacan son los que van más allá, incluso cuando nadie los está viendo. El esfuerzo extra es lo que transforma un buen trabajo en algo inolvidable. Es ese vendedor que hace una llamada de seguimiento, el mesero que sonríe de verdad, el estudiante que estudia un poco más cuando todos ya se han dormido. Son esos detalles los que construyen una verdadera mentalidad de éxito. ¿Quieres un ejercicio práctico? Elige un área de tu vida, trabajo, salud o relaciones, y aplica un 10% más de esfuerzo durante una semana. Llega antes, estudia más, escucha con más atención. Observa los efectos. Tal vez nadie lo note al principio, pero el universo sí, porque esa actitud silenciosa de hacer más allá de lo esperado es una forma poderosa de sembrar reconocimiento, crecimiento y propósito. Y cuando aprendes a valorar incluso las pequeñas victorias, comienzas a ver la vida con otros ojos. La gratitud como práctica diaria. La gratitud no es solo una emoción bonita, es una llave que transforma tu estado interior y tu vibración. Cuando alguien empieza a agradecer por lo simple,
como la cama donde duerme o el plato de comida frente a él, algo cambia por dentro. La mente deja de enfocarse en lo que falta y empieza a ver todo lo que ya es una bendición. Eso fortalece tu fuerza interior y crea libertad emocional. La gratitud diaria es un antídoto contra el victimismo y un fertilizante poderoso para la transformación personal. ¿Quieres una forma práctica de aplicarlo? Usa un diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. Pueden ser cosas pequeñas, como una sonrisa sincera o un momento de paz. Con el tiempo, tu mente comenzará a buscar razones para agradecer, incluso en los días difíciles. Eso aumenta tu resiliencia y atrae más situaciones positivas a tu vida. Y a medida que cultivas ese estado de conciencia, se vuelve más fácil perdonar, soltar el pasado y transformar incluso el odio en compasión. Transmutar el odio en compasión. El odio es un veneno que envenena primero a quien lo carga. Puede parecer que odiar a alguien nos da poder, pero en realidad es una prisión invisible. Guardar rencor ata la mente al pasado y encierra el corazón en el sufrimiento. Transmutar ese odio en compasión es una decisión de liberación. No se trata de aceptar la injusticia, sino de decidir que tu paz vale más que cualquier deseo de venganza. Y eso es un paso valiente hacia la libertad emocional. Una práctica efectiva es escribir una carta que no necesitas enviar, dirigida a quien te hizo daño. Escribe todo lo que sientes y luego quémala. Ese acto simboliza el soltar. Otra opción: ora o visualiza luz para esa persona durante 7 días seguidos. Al principio puede parecer imposible, pero poco a poco, la rabia se disuelve. Esta compasión interior no cambia al otro, pero te sana a ti. Y esa sanación es lo que te permite cerrar la puerta del pasado y finalmente avanzar. Si este contenido te está haciendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a compartir esta luz. Dale like al video. Eso le dice al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Déjame un comentario que diga: soy dueño de mi mente y atraigo prosperidad todos los días. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora para no perder los próximos capítulos de esta jornada. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido alcance a más personas que están buscando prosperidad bíblica y dominio personal. Y si este video llegó hasta ti, no es casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Sigamos, porque el siguiente secreto influirá en tus decisiones más importantes. Cerrar la puerta a los fracasos del pasado. Cargar con los fracasos del pasado es como intentar correr con una mochila llena de piedras. Cada recuerdo pesa, limita y te jala hacia atrás. Vivir atado a lo que salió mal es una forma sutil de autopunición. Pero la verdad es esta: lo que pasó no define quién eres. Lo que realmente importa es lo que decides hacer a partir de ahora. Cerrar esa puerta es un acto de amor propio y de valentía. Es terminar un capítulo para comenzar a escribir una nueva historia. Una forma práctica de hacerlo: crea un ritual simbólico de cierre. Escribe todo lo que deseas soltar en una carta, léela en voz alta y quémala. Puede parecer simple, pero es poderoso. Este acto envía un mensaje claro a tu subconsciente: esto ya no me encadena. El silencio consciente que llega después es profundamente liberador. Y cuando tu mente deja de revivir el ayer, empieza a prepararse para vivir como si el mañana ya estuviera aquí. Desarrollar la conciencia de éxito. Antes de que el éxito se manifieste por fuera, necesita nacer por dentro. Desarrollar la conciencia de éxito es vivir como alguien que ya ha vencido, aunque los resultados aún no se vean. Es elegir entornos que te eleven, palabras que te construyan y acciones que te acerquen a tu mejor versión.
Quien cultiva esa conciencia empieza a actuar de forma distinta, con más postura, enfoque mental e intención clara. Y el universo responde a eso con oportunidades inesperadas. ¿Quieres un ejercicio práctico? Rodéate de símbolos de la vida que quieres construir. Fotos, frases, personas, canciones. Si deseas libertad financiera, por ejemplo, mira entrevistas de emprendedores con mentalidad fuerte o lee libros como Piense y hágase rico. Absorbe esa frecuencia. Vístete como quien ya tiene éxito. Habla como quien tiene claridad de propósito. Esa energía atrae nuevas posibilidades. Y cuando empiezas a reflejarte en grandes referentes, tomas decisiones más sabias sobre quiénes serán tus modelos de inspiración. Elegir un modelo de inspiración. Tener un modelo de inspiración es como tener un faro en medio de una noche con neblina. Cuando te reflejas en alguien que ya recorrió el camino, los atajos se hacen más visibles y los errores más evitables. Elegir un mentor, aunque sea a la distancia, es una forma de alinear tus acciones con los resultados que admiras. Puede ser un autor como Napoleon Hill, un emprendedor que triunfó en silencio, o alguien dentro de tu propia familia. Lo importante es que esa persona te recuerde todos los días lo que es posible lograr. ¿Quieres un ejemplo práctico? Si tu meta es tener disciplina financiera, estudia a personas como Natalia Arcuri o Tiago Nigro. Si tu enfoque es el autodominio, analiza la rutina de Jocko Willink. Mira sus contenidos, lee, toma nota de sus comportamientos, hábitos, mentalidad. No para copiarlos, sino para modelar el espíritu que hay detrás de sus actitudes. Eso te da una referencia emocional, y cuando el camino parezca demasiado solitario, será ese modelo quien te recordará. Las caídas son semillas, y algunas solo florecen después del dolor. Transformar derrotas en semillas de bendiciones. Toda derrota lleva dentro de sí una lección envuelta en dolor. Pero quien ha entrenado su mirada con una conciencia de éxito, ve más allá de la caída. Los fracasos, cuando se interpretan con sabiduría, se convierten en puentes hacia el crecimiento. Es como un terreno fértil. Cuanto más removido está, más preparado queda para recibir la semilla correcta. El secreto no está en aferrarse al trauma, sino en abrazar lo que ese momento vino a enseñar. Porque nadie que haya logrado algo grande llegó allí sin cicatrices. ¿Quieres poner esto en práctica? Toma el mayor error de tu vida y escribe 3 cosas que te enseñó. Luego reflexiona, ¿qué haría diferente si tuviera otra oportunidad? Solo eso ya empieza a transformar el dolor en sabiduría práctica. Muchos tardan años en agradecer sus fracasos, pero tú puedes acelerar ese proceso hoy mismo. Porque mientras más rápido conviertes el dolor en fuerza, más preparado estarás para dominar áreas que antes te hacían caer. Incluso esos deseos físicos que solían desestabilizar tu camino. Dominio de los deseos físicos. Los deseos físicos no son enemigos, son siervos poderosos cuando se canalizan correctamente. Comer, dormir, sentir placer, comprar algo, todo eso es natural. Pero cuando esos impulsos controlan a la persona, se pierde libertad y energía. Dominar la mente también implica saber decir no cuando el cuerpo grita sí, especialmente si ese sí trae consecuencias negativas. La autodisciplina es saber esperar, elegir con conciencia y no vivir como esclavo de los impulsos momentáneos. ¿Quieres entrenar eso? Haz un ayuno de impulso. Elige un deseo específico. Azúcar, redes sociales, pornografía, compras, y evita ceder por 3 días. Observa lo que sientes, anótalo, entiende el patrón. Eso te revelará mucho sobre tu fuerza interior y tus puntos de fuga. El dominio no está en reprimir, sino en transformar. Cuando canalizas esa energía hacia metas más grandes, el cuerpo comienza a obedecer a la mente, y no al revés. Y cuando aprendes a silenciar el impulso,
también comienzas a silenciar esos juicios internos y externos que tanto ruido generan. Si este contenido está haciendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a compartir esta luz. Dale like al video. Eso le dice al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios: soy dueño de mi mente y atraigo prosperidad todos los días. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perder los próximos capítulos de esta jornada. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido alcance a más personas que están buscando prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó hasta ti, no fue casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora sigamos, porque el siguiente secreto puede transformar por completo tus decisiones. No hablar mal de nadie, ni siquiera en pensamiento. Hablar mal de alguien, incluso en pensamiento, es como beber veneno esperando que el otro sienta dolor. La crítica constante genera una energía densa, que siempre regresa a quien la emite. Cuando juzgamos, alimentamos el ego y desviamos el enfoque de lo que realmente importa: nuestro propio crecimiento. Silenciar la lengua, y sobre todo la mente, es un ejercicio de compasión interior. Es elegir sembrar paz en el propio jardín mental en lugar de alimentar malezas invisibles. ¿Quieres una práctica transformadora? Cada vez que surja una crítica mental, sustitúyela por una oración silenciosa. Que esta persona encuentre paz y claridad. Parece algo simple, pero cambia por completo la frecuencia de tu mente. Dejas de ser reactivo y comienzas a convertirte en constructor de ambientes ligeros, dentro y fuera de ti. Esta actitud, con el tiempo, se vuelve un hábito. Y cuando aprendes a no depender ni de la aprobación ni de la comparación, comienzas a caminar con firmeza, incluso cuando nadie más cree en tu valor. Perseverar incluso cuando nadie cree en ti. Los grandes visionarios de la historia fueron desacreditados mucho antes de ser aplaudidos. Cuando nadie cree en ti, lo más común es empezar a dudar de uno mismo, pero precisamente ahí nace la fuerza silenciosa de la perseverancia. Seguir adelante, incluso en la oscuridad, es prueba de compromiso con tu propósito, no con la opinión de los demás. La verdadera victoria no empieza con el reconocimiento externo, sino con el compromiso diario con aquello que le da sentido a tu alma. Un ejercicio poderoso. Cada semana, escribe el motivo por el cual comenzaste tu camino. Guarda ese papel. En los días difíciles, léelo en voz alta. Eso refuerza tu identidad y alimenta tu fuerza espiritual. La perseverancia silenciosa moldea el carácter y abre puertas que la prisa jamás podría alcanzar. Porque cuando entrenas tu mente para no aceptar el fracaso como opción, empieza a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Condicionar la mente para no aceptar el fracaso. Una mente condicionada para ganar no ve el fracaso como un final, sino como parte del proceso. Aprende a levantarse automáticamente, sin drama, sin autocompasión. Esto no es optimismo tóxico, es entrenamiento mental de alto nivel. Repetir frases como «nací para triunfar» o «no acepto nada menos que mi evolución» reprograma el subconsciente. Es como ajustar el GPS interno para que nunca más se detenga en el camino. ¿Quieres aplicar esto en tu vida? Crea un mantra personal de victoria. Escribe una frase que resuma tu identidad ganadora y repítela todos los días, mirándote a los ojos en el espejo. Por ejemplo, soy fuerza, enfoque y libertad. Hazlo durante 21 días seguidos. Esto activa tu sistema de creencias y fortalece tu postura interna. Y cuando tu mente deja de aceptar el fracaso, tu cuerpo empieza a caminar directo hacia el éxito. Incluso tu salud física comienza a responder de forma distinta frente a la disciplina. Disciplina que aleja incluso las enfermedades. La disciplina no solo sirve para alcanzar metas, también protege el cuerpo y fortalece el espíritu. Cuando te levantas temprano, mueves tu cuerpo,
Eliges bien lo que comes, cuidas tu sueño y tu mente. Tu sistema inmunológico responde. Estudios demuestran que las personas con rutina y propósito tienen menos inflamaciones, menos ansiedad y más vitalidad. El cuerpo entiende que está siendo cuidado y responde con energía. La disciplina se convierte en una forma de sanación silenciosa. ¿Quieres una práctica poderosa? Crea una mañana blindada. Despierta a la misma hora todos los días. Bebe agua. Mueve el cuerpo por 10 minutos. Medita durante 3 y lee algo inspirador por 5. Este ritual sencillo regula tus hormonas, eleva tu frecuencia mental y fortalece tu control emocional. Empiezas el día con claridad y lo terminas con más ligereza. Con el tiempo, esa constancia se transforma en una barrera natural contra el desánimo y la enfermedad. Y quien aprende a vivir así, comienza a dominar no solo su mente, sino toda su realidad. Ahora dime, después de todo lo que escuchaste aquí, ¿vas a seguir alimentando los mismos pensamientos que te sabotean? ¿O vas a elegir, de una vez por todas, dominar tu mente y construir una nueva versión de ti mismo? Porque lo que separa a quien vive frustrado de quien vive con propósito es una sola decisión. Y esa decisión comienza ahora. ¿Cuál de estas prácticas vas a aplicar hoy? ¿Vas a escribir tu afirmación de propósito? ¿Vas a diseñar tu rutina de éxito? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué fue lo que más te tocó en este video. Y si este video resonó contigo, dale like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que este mensaje llegue a más personas. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, cada vez que salga un contenido nuevo como este, serás notificado de inmediato. Comparte este video con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Puede ser la llave que le faltaba para desbloquear su vida. Porque cuando una persona crece, todos a su alrededor también crecen. Que sigas tu camino con fe creadora, claridad de propósito y disciplina diaria. Que tu boca declare victoria. Que tus talentos se multipliquen y que tu hogar esté firme sobre la roca. Gracias de corazón por tu atención.